Buenas tardes, profe. El día de hoy vamos a hablar de la lógica proposicional. Mi grupo está conformado por mi persona, Paula Malpica, y por mi compañero Johan Betancourt. Esta presentación la vamos a llamar un viaje matemático, el cual estará distribuido en 5 diferentes índices o partes. El primero, que es lógica. Segundo, lógica matemática. Tercero, que es una proposición. Cuarto, ejemplos de proposiciones. Y por último, letras usadas. Como lógica podemos definir la disposición natural de seres humanos para pensar de forma coherente. Estructura el pensamiento que permite verificar si un razonamiento es correcto o incorrecto. Un claro ejemplo de esto es si preguntáramos: ¿el cielo es azul? ¿El agua moja? Las cuales son respuestas que obtendremos a través de la lógica. Continuando con la explicación, ahora vamos a hablar de lo que es la lógica, pero más enfocado a la matemática. En pocas palabras, la lógica matemática es el estudio de los métodos y principios indispensables para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Entonces se hace una distinción entre lo que es verdadero y falso. Es bastante parecido a lo que habíamos expuesto anteriormente. Ahora, para continuar, vamos a hablar sobre las proposiciones como tal. En pocas palabras, hay dos tipos de proposiciones cuando hablamos de lógica matemática. Cuando sí es una proposición, se debe tener en cuenta que podemos decir que algo es verdadero o algo es falso. O de tal manera que si se hace una pregunta, podemos responder con un simple sí o con un simple no. Entonces, como pueden ver, ahí ya lo tenemos con sí o no, o es verdad o es falso. Por ejemplo, 8 es un número par. Pues por simple lógica y pues como ya sabemos, 8 sí es un número par. Y cuando digamos es una pregunta, 8 es un número par, pues podemos decir si es verdadero o si es falso, de la misma manera. Entonces, de esta manera sabemos que es una proposición. Lo que no son proposiciones. No se puede decir si es verdadero o falso. No se pueden responder con sí o no. Entonces es totalmente lo contrario a lo que sí es una proposición. Aquí pues tenemos varios ejemplos con preguntas, con exclamaciones, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Normalmente a esta pregunta pues nadie o casi nadie responde sí o no. Siempre pues se tiene que dar me llamo o el nombre. Llama a tu tía, pues no tenemos no tenemos algo que nos diga lo lógico, como pues quién es la tía o pues para qué necesitamos llamar a la tía, ¿no? Espérame funciona de la misma manera, no es algo que nosotros podamos rectificar o decir si es verdadero, si es falso, o si podamos responder con sí no. O bueno, normalmente uno no pregunta espérame. El pantalón azul, pues se puede variar porque digamos el pantalón azul, yo no digo sí no. Ahí tendríamos que cambiar. Por ejemplo, es un pantalón azul. Ahí sí ya podríamos responder de manera clara y de manera lógica. Y ya para continuar, pues les voy a hablar de un poco de los que son pues las letras usadas, o digamos que estos términos que se utilizan para negar o utilizarlos en las proposiciones o en los conectores lógicos. Entonces empezamos por la proposición, las letras más comunes y bueno, que representan como la proposición, que ya les explicamos que son las oraciones de sí, no o verdad o falso. Son las letras P, Q, S, T. La más común es P, ambas se pueden utilizar de mayúscula en minúscula, allá depende de cada uno, pero pues lo normal y lo recomendable es utilizarlas con una minúscula para evitar confusiones. Entonces P, Q, S, T se utilizan para proposiciones o enunciados, como quieran decirle. Y bueno, para los conectores lógicos tenemos la negación, que son estos tres símbolos que se ven en pantalla, estos de acá, los guiones, los slash. Básicamente para hacer la traducción, o digamos que como cambiarlo pues como normalmente se habla, estos representan el no, ¿listo? Representa el no lógico. Para la conjunción, que digamos que es el conector y, se utiliza esta V, digamos que volteada, digámoslo así, aunque no se llama así. Para la disyunción representa el O. Para condicional, una flechita hacia la derecha, representa el entonces, y el bicondicional representa y, digo el sí y solo sí, también lógico. Y ya para ir concluyendo el tema, vamos a hablar sobre las tablas de verdad. Estas se utilizan con cada conector lógico y básicamente para la negación
invierte el valor de la preposición. Entonces esta es como la más sencilla, la más fácil, o digamos que la más lógica. Para la conjunción, o sea la I, se utiliza, o bueno, ponemos verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. En el caso de que no sea así, se pone que es falso. Por ejemplo, te regalaré rosas y dulces. Si efectivamente la persona regaló ambas cosas, pues es verdadera. Si solo regalaron una, se toma como falso. En cuanto a la disyunción, o es verdadera si al menos una proposición es verdadera, ya que la palabra o pues puede dar como cavidad a ambas opciones. Condicional es falsa solo cuando P es verdadera y Q es falsa. Entonces acá hablamos de que una tiene que ser verdadera y la otra es falsa. Ahí se pone pues falso. Y la bicondicional es verdadera en ambas proposiciones, tienen el valor de la verdad. La tabla se forma de esta manera, pues ya colocando, y ya depende mucho de cuántas proposiciones o enunciados utilicemos. Se pueden utilizar muchos, pero esta es la forma básica. Se coloca verdadero, verdadero, falso, falso, o verdadero, falso, falso en alguna de las dos proposiciones, para pues que no haya ese problema de que se crucen o tengan los mismos significados. Y ya pues ahí colocamos lo que es cada proposición o cada enunciado y vamos teniendo en cuenta lo que dice la proposición para decir si es verdadero o falso, y ya dependiendo mucho de si es una conjunción, si es una disyunción, como ya expliqué. Ya para finalizar la presentación vamos a hablar de las aplicaciones. La lógica proposicional no solo es una herramienta fundamental en matemáticas a través de la teoría de conjuntos y la teoría de números, y filosofía a través de la epistemología y la metafísica, sino que también tiene aplicaciones en informática a través de la creación de diferentes diseños de algoritmos, bases de datos e inteligencia artificial, y diseño de circuitos electrónicos, como ya lo estaba mencionando anteriormente, entre otros campos. Es una herramienta poderosa para modelar el razonamiento humano, estructurar argumentos y tomar decisiones basadas a través de la condición lógica. Gracias.